Bueno, entonces antes de empezar quiero agradecer a la doctora Lucía Arango y al doctor Felipe Ribón por haberme invitado a este ciclo de conferencias y felicitarlos también por la iniciativa de la Asociación Aragna y de las conferencias UTLS. A continuación es la estructura de esta presentación. Brevemente les hablaré primero sobre la época anterior a los descubrimientos de Darwin. Luego les hablaré sobre la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies. Les hablaré luego rápidamente, tal vez cosas que ustedes ya han visto y conocen, que son las leyes de Mendel, que es considerado el padre de la genética. Luego hablaremos más de los mecanismos que pueden explicar las leyes de Mendel y otras, digamos, fenómenos fisiológicos y patológicos a partir de moléculas, es decir, de las moléculas de ADN. Voy a hablar de su estructura y de su función. Les hablaré de algunas mutaciones del ADN, es decir, cambios de la secuencia del ADN que se relacionan frecuentemente con enfermedades. Les hablaré luego de los tipos de análisis del ADN, particularmente de la secuenciación, es decir, la determinación de las secuencias de nucleótidos que nos permiten hacer diagnóstico y pronóstico de algunas enfermedades. Les hablaré de técnicas más recientes para la secuenciación del ADN, que son los microarrays. Tal vez algunos de ustedes lo han oído. Se utiliza ahora tanto para diagnóstico como pronóstico de algunas enfermedades. Y les hablaré, y tal vez podremos abrir un espacio de preguntas y de debate sobre la medicina molecular del siglo XXI, es decir, lo que nos espera en los próximos años. Para empezar, pues se puede decir que la genética existe desde siempre, en la medida en que pues todos nosotros alguna vez hemos comparado los rasgos fenotípicos. Nosotros llamamos a fenotipo todo lo que es observable. Hemos siempre tratado de comparar cuáles son los rasgos o las características morfológicas de las personas, es decir, cuando nace un niño, por ejemplo, tenemos la tendencia de comparar sus rasgos con los de sus padres o con los de sus abuelos. Lo que quiero decir es que de manera natural, intrínseca, pues todos nosotros tenemos alguna idea de lo que puede ser la genética, y evidentemente estas ideas vienen desde que el hombre existe. Ya de manera un poco más experimental y empírica, pues se sabe que más o menos desde hace unos 10.000 años se han realizado cruces tanto de animales como de plantas para obtener algunas especies que tuvieran alguna ventaja o algún interés para los humanos. Este es el caso, por ejemplo, de los perros. Sabemos que se han hecho desde hace mucho tiempo cruces entre diferentes especies para obtener animales que tengan un cierto carácter o ciertas características físicas y que puedan ayudar en la vida del hombre. Con las plantas, pues también vemos que hay o que se han hecho algunos cruces. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que algunas plantas que son comestibles, como por ejemplo el brócoli o la coliflor, pues se parecen mucho y en realidad vienen de cruces entre especies y entre plantas con ancestros comunes, es decir, la mostaza salvaje se ha cruzado para obtener brócoli o coliflor. Más adelante, en la época de los griegos, en general cuando uno habla de aspectos históricos de una gran cantidad de conceptos, sean médicos o no, pues uno tiene una tendencia a ir a los griegos, y evidentemente Aristóteles fue uno de los grandes pensadores que ha aportado a diferentes bases, digamos, epistemológicas de varios temas, y evidentemente lo que tiene que ver con la evolución o con algo que fuera parecido a la evolución también aportó algunos conceptos. En la época de los griegos pues existió Hipócrates, que es uno de los pues, padres de la medicina. Él propuso ideas que hoy aún son vigentes en lo que concierne la ética, algunos conceptos de fisiología, trabajó un poco en cirugía también, y él, con respecto a la herencia, dijo que postuló una hipótesis que llamó pangénesis. Dijo que todos los individuos durante su vida producen unas sustancias que se van a concentrar en las células sexuales, es decir, en los espermatozoides en el humano o en los ovocitos en la parte femenina, y que durante la vida estas sustancias se concentran en estas células y luego pueden ser transmitidas a la siguiente generación. Aristóteles en ese momento dice que eso no es posible porque los rasgos semejan frecuentemente los de generaciones anteriores, es decir, en algunas ocasiones pues las personas se parecen, por ejemplo, a sus abuelos, lo que quiere decir que sus padres no pudieron someterse o sus órganos al proceso de pangénesis, puesto que ellos se parecen es a sus abuelos y no a sus padres. También se dice que no todos los rasgos se heredan, lo dijo Aristóteles, y que las partes del cuerpo mutiladas no se heredan. En el contraejemplo, una persona, por ejemplo, que se ejercita mucho muscularmente, pues sus hijos no van a nacer con músculos
que sean más desarrollados que los demás. Es decir, que estas características adquiridas, como lo propuso Hipócrates, pues no se heredan. Lo que dice Aristóteles es que tal vez puede heredarse la capacidad de producción de los caracteres o de los rasgos. Más adelante, sobre, digamos, algunas cosas de la Edad Media, no voy a entrar en detalles, hay algunas ideas muy interesantes en el mundo musulmán, a pesar de que no hay textos puros sobre herencia. En los textos que se encontraron hay algunas nociones sobre evolución, sobre desarrollo o transformación de las especies, pero no voy a entrar en detalles sobre esta época, sino que voy a pasar directamente a los siglos XV a XVIII. En el siglo XV a XVII, la vida en la Tierra se desarrolló mecánicamente sin intervención divina. Era una afirmación que fue pues riesgosa para las personas que las hicieron, porque evidentemente fueron perseguidos, sobre todo en el mundo occidental, por, pues digamos, por algunas estructuras religiosas. Pero en ese momento la gente ya empieza un poco a hacerse la pregunta sobre si realmente el humano viene o no de una invención o de una iniciativa divina, o que tal vez fuera el producto de la evolución durante el tiempo. En el siglo XVIII se hicieron avances muy importantes, aquí algunos de ellos. Se dice, por ejemplo, que las modificaciones establecidas durante la reproducción se acumulan para generar nuevas razas o especies. Esta es una de las primeras afirmaciones que se efectúa asociando justamente la reproducción, la capacidad de formar células germinales, células sexuales que son capaces, digamos, de generar un nuevo individuo, y las modificaciones o la evolución del fenotipo, de los rasgos. Evidentemente hoy sabemos que esto se produce en parte de esta forma, es decir, las células sexuales humanas, por ejemplo, contienen información genética, los genes, que son los responsables de producir un fenotipo en la siguiente generación. Otra de las ideas interesantes es algo que tiene que ver ya directamente con la evolución y sobre todo con la posibilidad que hubiera de especies ancestrales o especies ancestrales comunes. Se dice en ese momento que es posible que las 200 especies de mamíferos que se hubieran o que se habían conocido en ese momento descendieran de 38 ancestros comunes. Esto hoy lo conocemos y se ve muy frecuentemente como los estudios filogenéticos. Estos se hacen hoy en día a partir del estudio, por ejemplo, de las secuencias de los genomas completos que están disponibles. Se comparan las secuencias, por ejemplo, de un genoma o de varios genomas de mamíferos, y se puede establecer a partir de qué especie evolucionó otra especie, ¿correcto? Es decir, los árboles filogenéticos y las distancias genéticas que hoy podemos calcular. También se puso en evidencia en ese momento, o se empezó a proponer la taxonomía de las especies, es decir, una clasificación a partir de diferentes parámetros de las especies, agrupándolas en ciertos grupos, en ciertas familias, que para nosotros hoy en día también es muy útil, y va también de la mano digamos, la clasificación taxonómica de las especies con el estudio de su evolución en términos pues, genómicos y genéticos. Ahora, los grandes aportes, digamos, sobre la genómica, la evolución y la genética, o ideas que fueran la base de lo que fue después la genética, pues se empezaron a proponer y se propusieron sobre todo por dos grandes personajes del siglo XIX, que son Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Ambos hablaron o propusieron teorías de la evolución de las especies, de la transformación morfológica de las especies. A pesar de que no hay mecanismos moleculares, ellos no explican exactamente qué es lo que sucede. Ellos hacen algunas observaciones y tratan de asociar la modificación de estos rasgos, de esta morfología, con algunos eventos de la naturaleza. Entonces ellos, Lamarck propone primero, en 1815, en su libro Filosofía Zoológica, que para que haya una transformación de una especie es necesario, y en este orden, que suceda lo siguiente. Primero, que haya un cambio del medio ambiente. Un cambio, no explica cómo se hace este cambio, pero hay un cambio en el medio ambiente y vamos a ver unos ejemplos después. Estos cambios del medio ambiente pues generan unas necesidades, unos cambios en las necesidades de los seres vivos. Los seres vivos, frente a estas necesidades, tienen un cambio en su comportamiento, es decir, para adaptarse a estas nuevas condiciones y a estas nuevas necesidades, pues hay un cambio en el comportamiento para poder sobrevivir. ¿Correcto? Ya pueden ustedes oír que es un cambio es decir, es una relación finalista
de este proceso. Es decir, esta teoría de Lamarck también se llama una teoría finalista de la evolución. Cuando hay el cambio del comportamiento de una especie, pues hay un cambio en la utilización de sus órganos, ¿correcto? O sea que se utilizan más o que se utilizan menos. Y finalmente lo que afirma él es que este cambio del uso de los órganos, pues es un cambio que es heredable y que se transmite de generación en generación. Si nosotros tomamos el ejemplo de las jirafas, que es un ejemplo clásico, cuando se compara Lamarck, por ejemplo, con Darwin, pues según este orden que él propone, la evolución de la longitud del cuello de las jirafas debería estar determinado por la siguiente secuencia de eventos. Primero, las jirafas tal vez se parecían un poco a los caballos o a las vacas, es decir, tenían unos cuellos cortos y podrían comer alimento en el piso, por ejemplo pasto, pero que si por alguna razón hay un cambio en el medio ambiente, es decir, no hay suficiente pasto para comer en el piso, pero que ellas tienen que comer alimento en la parte superior de los árboles, pues ellas van a estirar su cuello en respuesta a esa necesidad, ¿correcto? Y dicen que este cambio es heredable, es decir, que en una sola generación o en pocas generaciones es posible que de manera secundaria a la situación en la cual un individuo, o pues, en este caso un animal, está forzado a emplear más o emplear menos un órgano, pues esta utilización va a hacer que este órgano cambie y finalmente que esto sea heredable, ¿correcto? Evidentemente hoy sabemos que esto no es cierto y en realidad Darwin propone una teoría de la evolución que sí corresponde a lo que sucede. Esto se hizo un poco después del tiempo en que Lamarck propuso su teoría de la evolución, y para contarles un poco pues la historia de Darwin, evidentemente hay tratados y estudios sobre la vida de Darwin y sobre su teoría de la evolución. La teoría de la evolución, a pesar de que sus grandes directrices se mantienen hasta hoy en día, pues en los años 80 en el siglo pasado digamos, se afinó un poco la estructura o algunos de los preceptos de la teoría de la evolución. Sin embargo, las grandes directrices se mantienen hoy en día. La historia de Darwin es la siguiente: él es inglés y se embarcó entre 1831 y 1836 en el Beagle, que es un barco que hace un trayecto muy importante, muy largo, durante 5 años, y de manera interesante para él y para lo que va a ser después la propuesta de la teoría de la evolución, tuvo la oportunidad de conocer diferentes regiones del planeta, diferentes regiones que tenían diferentes animales, diferentes condiciones geográficas, climas, etc. Y él pues fue un observador, digamos, muy atento, comparado tal vez con Lamarck, y pudo, al observar, haciendo su viaje, diferentes cosas, diferentes, digamos, cambios que había en la naturaleza. Lo que quiero decir, por ejemplo, en Galápagos, él pudo darse cuenta que algunas de las islas que hay en esa región, y sobre todo en Galápagos también, Galápagos es una isla que está muy alejada del territorio, pues, de la costa de Ecuador, y lo que pude ver en esa región, por ejemplo, es que algunas de las especies, por ejemplo de tortugas, estaban separadas geográficamente, habían sido aisladas desde el punto de vista geográfico, y que éstas se parecían mucho, pero que tenían de todas formas diferencias en algunas partes de su cuerpo. Es decir, por ejemplo, el caparazón era distinto y además tenía una forma adaptada a la región específica de la isla en donde se había quedado aislada. Eso es una de las observaciones que él describe y que se conoce con mayor claridad. Él también pudo ver no solamente organismos vivos, sino también recoger fósiles, es decir, pudo ver el cambio de la morfología en el tiempo. Cuando él, después de haber hecho todo su viaje, vuelve a Inglaterra, pues empieza a hacer una clasificación de los especímenes de manera muy rigurosa, empieza a escribir y a comentar algunos textos de geología, a hacer experimentos en plantas, y finalmente pues sucedieron muchísimas cosas más, pero no hay tiempo ahora de exponerlas. Finalmente escribe el texto El origen de las especies, que se publica en 1859 y que describe la teoría de la evolución. En grandes líneas, lo que dice la teoría de la evolución es lo siguiente, de Darwin. Dice primero que los individuos de una población varían considerablemente. Él dice, no explica, pues no da grandes explicaciones, hace una observación. Dice, en una población, como en una población humana, hay individuos que son altos y otros que son bajos. Unos tienen ojos azules, otros ojos verdes. Y que hay
una variabilidad entre ellos importante y que esa es la situación que él puede observar. Hoy sabemos que la diversidad genética es muy importante para mantener una especie. Dice también que gran parte de esta variación es heredable, es decir, donde hay regiones en donde hay ojos azules, pues en esa población hay una tendencia a que haya más ojos azules que, por ejemplo, en Bogotá, ¿correcto? Dice también que los individuos menos adecuados para el medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse. Dice también que los individuos más adaptados, pues contrariamente a la afirmación anterior, los individuos más adaptados al medio ambiente tienen más probabilidades de sobrevivir y más posibilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural. Estas dos afirmaciones pues, son la base de la teoría de la evolución de Darwin. De manera contraria a lo que dice Lamarck, él dice, mire, una población tiene individuos altos y bajos, tiene jirafas con cuello largo y con cuello corto. Y si por alguna razón el medio ambiente cambiara, las que tuvieran el cuello más largo tienen más probabilidades de sobrevivir. Ese rasgo se va a conservar en la evolución. Y no es como dice Lamarck, que las jirafas estiran su cuello y como estiran su cuello, pues eso se hereda, ¿correcto? Es decir, la característica adquirida de estirar el cuerpo, o supuestamente adquirida, de estirar el cuerpo de Lamarck, pues en realidad no es heredable. Es decir, por fenómenos que uno puede creer que son, pues en cierta medida son aleatorios, pues algunos de nosotros tenemos algunas ventajas selectivas. Algunos de ustedes van a tener, qué sé yo, mayor capacidad física y si mañana hubiera un invierno muy fuerte, esas personas van a sobrevivir y los otros no. Esa es la selección natural. Hoy en día, pues evidentemente, esta gran idea se mantiene y hoy explicamos este fenómeno a partir de bases moleculares, estudios genómicos, estudios genéticos, estudios de presión de selección, de frecuencia de mutaciones en una población, etc. Pues esta es la comparación, entonces ya lo dijimos, Lamarck y Darwin. Simplemente aquí ustedes ven que hay algunas jirafas de cuello largo y de cuello corto y pues que algunas van a desaparecer si no tienen ventajas selectivas innatas para enfrentar un medio ambiente cambiante o digamos más exigente. Más adelante aparecen ya las bases de la genética moderna, a pesar de que pues esto lo llamamos genética clásica, pues ya es lo que llamamos el inicio de la genética. Mendel es considerado el padre de la genética y él, y ustedes conocen estos diagramas probablemente, lo vieron en sus clases o lo han visto en alguna parte, en algunos dibujos que son muy conocidos. Mendel propuso dos leyes fundamentales. Él propuso primero el principio de la segregación de los rasgos y de los alelos. Lo que él observó fue lo siguiente: él trabajó haciendo cruces de diferentes especies de guisantes, particularmente de plantas que podía cultivar fácilmente y que tenían varias características morfológicas, varios rasgos. Él observó lo siguiente: primero, si él cruzaba alguna planta que tuviera características o sus semillas amarillas con unas semillas verdes, en la primera generación obtenía 100% de semillas de color amarillo y que cuando las cruzaba entre ellas, el rasgo color verde que había desaparecido en esta primera generación aparecía de nuevo en una proporción constante, en este caso de 25%. Hizo gran número de cruces con diferentes tipos de características y vio que de manera constante 75% eran de un color o de un rasgo y 25% de otro. Para él explicar eso, propuso lo siguiente. Él dice, primero, el rasgo dominante es el rasgo de color amarillo. Y para explicarlo dijo, mire, si nosotros consideramos el color amarillo o lo representamos como dos letras mayúsculas A y el color verde como dos letras minúsculas también A, cuando yo las cruzo, sus gametos, es decir, las células sexuales deben tener la mitad de la información que tienen estas, eso lo sabemos hoy y lo pude explicar de esta forma, es decir, hoy lo hablamos en términos de genes, esos son alelos o genes, ¿correcto? En la primera, los gametos van a ser todos de tipo A para lo que llamamos hoy un genotipo homocigoto. Esto es un genotipo homocigoto
y este también es un genotipo homocigoto, pero en este caso minúscula. Los gametos de este A mayúscula solo pueden ser de tipo A y los A minúscula solo pueden ser de tipo A. Cuando yo hago el cruce, pues evidentemente 100% de los genotipos van a ser de tipo A mayúscula, A minúscula, y aquí vemos A mayúscula, A minúscula, y sin embargo pues son todos amarillos, lo que quiere decir que el genotipo de tipo A mayúscula, el alelo A, es un alelo dominante para color amarillo. Ahora, cuando yo hago los cruces de la generación F1, pues los gametos siempre se separan primero los alelos, o sea, los alelos en términos de gametos, y vemos que pues todos los gametos pueden ser de tipo A mayúscula o A minúscula para este, y de A mayúscula a minúscula para este. Cuando yo los cruzo, pues obtengo las proporciones esperadas o observadas por Mendel, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como las leyes de Mendel. Esto es una de las leyes de Mendel, y hay enfermedades monogénicas que tienen este tipo de transmisión dominante, ¿correcto? Evidentemente también conocemos los dibujos en este tipo de cuadros, es decir, los gametos se representan en la parte superior, pues en los dos ejes, y cuando se hace la combinatoria, pues se obtiene también el mismo genotipo y el mismo fenotipo. La segunda ley de Mendel es el principio de la transmisión independiente. Simplemente es la transposición o la prolongación de esta ley en donde se estudia un solo carácter a otros caracteres. Él no solamente estudió el color de las semillas, sino otras características como el color de las flores, la posición de las flores en las plantas, si eran o no rugosas las semillas, etc. Y se dio cuenta que cada uno de esos rasgos pues se podía, en la misma planta, pues se podía representar, o también, digamos, seguía estas leyes que él había descrito para un solo rasgo. Y pues esto es un cruce en el cual uno quiere estudiar dos de las características. En este caso, pues, evidentemente estamos tomando genotipos que llamamos homocigotos, porque los dos alelos son idénticos digamos, en las células somáticas y no en las células sexuales. Esto es un genotipo homocigoto dominante, y este es recesivo, y cuando uno cruza pues obtiene proporciones también constantes. Evidentemente ustedes pueden imaginarse que en los humanos, en donde hay 30.000 genes, evidentemente estos genes no todos se comportan en el humano con las leyes de Mendel, no respetan todas las enfermedades de Mendel, o sea, las leyes de Mendel. Hay enfermedades monogénicas que son muy graves, sobre todo las recesivas, que sí, pues fácilmente uno puede decirle a una familia, por ejemplo, qué probabilidad tiene de tener un hijo con la enfermedad si son portadores de alelos enfermos. Entonces, en lo que concierne a las enfermedades complejas, de las cuales les voy a hablar más adelante, pues no es tan fácil y no se produce siempre, o pues rara vez, digamos, no se respetan las leyes de Mendel. Es mucho más complejo que eso, porque cada uno de los alelos aporta al fenotipo de manera muy pequeña. Aquí son leyes de todo o nada, ¿correcto? Ahora, para entender esto ya en términos moleculares, vamos a entrar un poco ya más a la era moderna, a la descripción de lo que es el ADN y, digamos, lo que se puede explicar en términos moleculares de lo que, pues, de lo que se vio digamos, en épocas anteriores y lo que trató de explicar Mendel. Pues esto había que explicarlo ya en los tejidos, en las células y en los diferentes organismos. Entonces, esto simplemente para recordarles que un organismo está compuesto por sistemas, en este caso, por ejemplo, el sistema cardiovascular, que tiene diferentes órganos, el corazón, los vasos sanguíneos, que a su vez estos tienen tejidos. Un vaso sanguíneo tiene tejido epitelial, tejido muscular liso y tejido conectivo, y que los tejidos están formados por células de diferentes tipos, según los tejidos, y que dentro de las células, pues, hay diferentes moléculas, ¿correcto? Moléculas que están distribuidas en compartimientos, y que finalmente, pues, estas células son la acumulación ordenada, digamos, fisiológica de proteínas. Si nosotros ya miramos una célula, sabemos que pues tiene dos grandes compartimientos. Una célula eucariota tiene un compartimento central, digamos, que es el núcleo. En el núcleo está el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y en el citoplasma pues hay una serie de organelos que son los encargados de modular la función de esta célula, de encargarse de que todo
funcione bien, de la producción de proteínas, de su modificación, etc. Uno de los organelos pues, más interesantes para nosotros es el ribosoma, porque en el ribosoma se producen las proteínas. Lo que sucede para que se produzca una proteína en el ribosoma es que y lo vamos a ver más adelante, el ribosoma es un decodificador o una fábrica de proteínas, pero un decodificador de la información genética que está en el núcleo. En el núcleo está el ADN, y el ADN debe salir, o esta señal o la información debe salir por unos poros, ir al ribosoma para que se formen las proteínas. Pues esto para decirles que las células somáticas, es decir, todas las células menos las células sexuales, que se llaman gametos, tienen 46 cromosomas en el humano, 23 de origen materno y 23 de origen paterno. Este es, digamos, el componente que llamamos diploide de las células, es decir, llamamos 2N a diploide y N a haploide. Una célula sexual humana, una célula sexual cualquiera tiene un componente cromosómico haploide. Desde el punto de vista de la estructura del ADN, se puede decir primero que pues, el ADN forma una estructura que se llama la cromatina, que la cromatina se asocia a otras proteínas para formar los nucleosomas, y que los nucleosomas luego de cierta compactación se convierten en cromosomas, es decir, los cromosomas tienen adentro unas estructuras que finalmente, si uno va hacia lo más pequeño, tienen el ADN. Si nosotros ya miramos solamente el ADN, pues todos hemos visto esta imagen, todos los días nos la están mostrando en publicidades, en fin. Esto pues es la cadena, doble cadena del ADN. Desde el punto de vista estructural, está conformada por dos hélices antiparalelas, que ustedes ven acá y que ustedes ven acá, y que en la parte, digamos, externa tienen fósforo, luego tienen un azúcar, que es la desoxirribosa, y cada una de las cadenas tiene además una base nitrogenada, ¿correcto?, que puede ser de tipo A, T, G o C, y por ley de complementariedad de bases, pues siempre la A se une con la T y la G con la C. La estructura del ADN fue descubierta en los años 50 por Watson y Crick, y pues fue uno de los premios Nobel más, digamos, característicos del siglo XX. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Pues hay numerosas funciones del ADN, pero aquí les digo las que vamos a revisar, de las cuales vamos a hablar a continuación. Primero es codificar y permitir la transmisión de la información genética, la información molecular necesaria para la herencia, ¿correcto? El ADN es un stock de información, en realidad. A partir de él se expresan los genes, ¿correcto? Ahí está la información genética la información genética correspondiente a los genes, pero para que los genes se expresen, esta información debe salir del núcleo, ¿correcto? Digamos, en las células, esta información genética es constante, lo que quiero decir, todas las células del cuerpo que tienen núcleo tienen el mismo ADN, pero no todas las células expresan los mismos genes, ¿correcto? No todas producen o sacan la información de igual manera del núcleo al citoplasma para que se formen unas proteínas. En las células, pues es garantizar la renovación celular, la mitosis por el proceso de replicación, y yo traigo aquí esta función sobre todo porque la replicación que se produce naturalmente es el sustrato o la base de una técnica que utilizamos mucho en el laboratorio, que es la PCR, la amplificación del ADN in vitro. Y pues otro es permitir la expresión de genes y la síntesis de proteínas, es decir, la transcripción y la traducción, lo que llamamos el dogma central de la biología molecular, que es el paso de ADN a ARN y a proteína. La mitosis, pues ustedes lo conocen bien, simplemente es el proceso mediante el cual una célula madre se divide en dos células hijas idénticas para que los tejidos se renueven, es decir, uno no nace con el mismo número de células de la piel. Lo que digo es que cada tejido, pues la mayoría de tejidos tienen un tiempo de renovación que está programado genéticamente, y pues las células de manera también programada se mueren y dan lugar al nacimiento de nuevas células que se generan por duplicación. Una célula madre genera dos células hijas. Para que esto suceda, pues las células se someten a este proceso, que es el proceso de replicación del ADN, que tiene varias fases.
Esto está modulado de manera muy fina y pues no vale la pena entrar en los detalles, pero simplemente esta célula que ustedes ven en azul va a pasar por unas fases que se llaman G1S, G2 y M cuando se produce la mitosis, y las células que se generan son idénticas desde el punto de vista genético que la célula madre. La replicación del ADN se hace de la siguiente forma. Yo les dije, el ADN es una doble cadena antiparalela formada por fósforo, azúcar y nucleótidos. Para que ésta se copie, es necesario primero que estas dos hebras se separen y que una enzima llamada la DNA polimerasa empiece a copiar, es decir, a poner los nucleótidos complementarios por complementariedad de bases en la cadena que está abierta. Y de esta manera, pues a partir de una cadena doble se generan dos cadenas dobles, una para cada célula que se ha generado. Y pues esto es importante porque es la base molecular de la técnica que utilizamos en el laboratorio, que se llama PCR, que permite amplificar fragmentos de ADN.